que desde el punto de vista informativo nos han conmocionado, ¿no es cierto? A usted, amigo televidente, amiga televidente, quizás debamos preguntarnos qué es lo que está pasando por la mente de los seres humanos. Para ello nos acompañan a esta hora el director de Salud Mental del MINSA, el doctor Yuri Cutipé, y la especialista internacional, en este caso la doctora Débora Kestel, de la Organización Panamericana de la Salud, de visita en nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, doctora, usted es de nacionalidad argentina, con la experiencia y con la jerarquía que lleva en la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué le parece a usted estos casos que ve en el Perú? ¿Qué está pasando por la mente de estas personas que cometen este tipo de hechos, que nos escalofrían naturalmente a muchos? Bueno, seguramente me parecen escalofriantes, estamos de acuerdo. Ahora, de ahí a automáticamente atribuirle un problema de salud mental tendría mis dudas. No conozco a las personas, entonces es difícil juzgar. De hecho, la violencia es un fenómeno que, como decía, está encontrándose cada vez más en muchos de nuestros países de la región y según los estudios de que contamos, es una minoría el porcentaje de personas con problemas de salud mental que cometen actos de violencia. En general, la salud mental, más bien las personas con problemas de salud mental son víctimas de actos de violencia, de violación de sus derechos humanos, y no necesariamente son los que cometen actos de violencia. Que alguien descuartice a alguien seguramente es un hecho terrible y es una personalidad mala, como decía el colega antes, pero no necesariamente es un enfermo de salud mental, ¿sí? Con trastornos mentales. Entonces esto hay que ser a veces cuidadoso en cómo enfocamos el tema, cómo tratamos el problema, para evitar estigmatizar aún más a las personas con problemas de salud mental. Claro, probablemente evitar, doctor Cutipé, estigmatizarlos más, pero lo cierto es que en nuestro día a día cada vez vemos cosas que nos pueden parecer ya, sobre todo, menos inhumanas, o sea, ya ni siquiera propio de los seres humanos. Por eso le pregunto un poco, ¿qué está pasando con la salud mental de la gente en general, en este caso en nuestro país? Bueno, también hay que decir, haciendo esta separación, ¿no?, entre aquellas personas que tienen un trastorno mental y aquellas personas que tienen una forma de ser tan particular, ¿no?, que los induce de pronto a cometer actos delictivos como este, ¿no? Que en general estos problemas son mucho más visibles actualmente, justamente gracias a ustedes, a los medios de comunicación, y eso es bueno porque hace que la sociedad se sensibilice. Por ejemplo, estos casos de violencia contra la mujer tan dramáticos, ¿no?, tan crueles, ¿no?, estos se han dado en la historia de la humanidad y de repente en otras épocas mucho más frecuentemente por el machismo imperante. El machismo actualmente está en cuestionamiento por la propia sociedad, pero siguen pasando estos casos y eso hace que la sociedad tenga que revisarse para ver qué tareas más les falta desarrollar para hacer posible que las personas puedan tener conductas, relaciones más saludables entre hombres y mujeres, de modo que no ocurran estos casos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un perfil psicopático y algún problema mental? Bueno, en general las personas pueden tener trastornos mentales como, por ejemplo, la esquizofrenia, la depresión, los trastornos de ansiedad, ¿no?, que se diferencian de los problemas por la personalidad, por la forma de ser. Con alguna frecuencia yo explico, el problema de personalidad es como una deformidad en el cuerpo físico. Alguien que tiene de pronto tiene los pies chicos no significa que tiene una enfermedad en sí, pero sí tiene una característica que él lo pone en riesgo, que lo hace susceptible, por ejemplo, a caerse si tiene los pies chicos, ¿no? Los problemas de personalidad son así, también son alteraciones de la forma de ser, pero que no implica que la persona sea consciente o inconsciente, en todo caso, de sus conductas, es decir, puede ser responsable, es responsable de sus conductas. Sin embargo, si nos habla ya, doctor, de algún problema, ¿no es cierto?, haciendo un poco la comparación con el tema de los pies, querría decir que tiene solución, que es una situación reversible, ¿no es cierto? Así es. Necesita un tratamiento. La conducta, ¿no?, parte de esa solución es las conductas sociales, ¿no? La sociedad, cómo se protege. Por ejemplo, si alguien comete un acto criminal como este tipo, obviamente tiene que ser sancionado, tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado si se lo encuentra responsable y tendrá que pagar ante la sociedad
este acto, lo cual también hará efecto en su forma de ser, por lo menos en parte de su forma de ser, hará que esta persona vaya aprendiendo, ¿no?, que hay límites en sus relaciones y que obviamente no puede golpear a otra persona, ¿no? Menos y de la mucho manera... menos puedes matar, y más aún, después vamos a pasar en la segunda ronda con usted, doctor Cutipé, el tema de descuartizar. Doctora Kestel, ¿qué políticas de salud se implementan, por ejemplo, en otros países que pueden ser positivas? Bueno, o una experiencia que compartir. Seguramente lo que funciona en general, justamente como estamos hablando de una expresión de la sociedad, es crear servicios en la comunidad que respondan a las necesidades de la comunidad, a las necesidades, en este caso, de salud mental de la comunidad. Es decir, romper un poco el esquema del loco marginal, aislado de la sociedad, y traer la problemática de salud mental en su conjunto, que incluye, como decía el doctor Cutipé, la persona con depresión. O sea que entender que el problema de salud mental es muy amplio y que necesita encontrar respuesta en la sociedad, en la comunidad en que cada uno vive. Ese es un ejemplo creo que el más efectivo de respuesta desde la perspectiva de salud para apoyar a la sociedad que está viviendo un momento difícil. Y tengo la impresión, doctora, disculpe si de repente no es así, pero usted me dirá por sus viajes, por lo que usted conoce, por lo que va un poco quizá comparando de estándares en ningún lugar u otro, ¿no es cierto? ¿Cada día hay más personas con problemas de salud mental en el mundo? No, creo que un poco como lo que decía antes el doctor, en otro ámbito, sabemos más, conocemos más, y a medida que se abren más servicios y que se rompe con el aislamiento, vamos a ver más casos. No quiere decir que haya más, quiere decir que emergen. Hoy por hoy, a lo mejor, decir que alguien tiene depresión no es tan terrible, aún es grave, pero no tan terrible como podía ser hace unos años. Hasta hace unos años había más tendencia a esconder la problemática. Todavía hoy se esconde la problemática de salud mental. Se estima que entre el 50 y el 80% de las personas con problemas de salud mental no recibe tratamiento porque, entre otros motivos, no se habla del tema. O no se habla del tema, o no se accede de pronto también, ¿no es cierto?, a los servicios que el Estado podría, por ejemplo, en este caso, estar poniendo como abanico de posibilidades. Justamente. Doctor Cutipé, la doctora Kestel ha dicho algo que me parece interesante ponerlo sobre la mesa, y es el hecho de que no todas las personas que pueden tener problemas mentales terminan siendo los victimarios. ¿Cómo se explica esto? Sino más bien al revés. Sino más bien al revés, porque algunas enfermedades o trastornos mentales dificultan que, por ejemplo, las personas puedan de pronto defenderse como las personas en general, ¿no? Defenderse no en términos violentos, sino en términos respecto a el buscar que se respete sus derechos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, pues, las personas que tienen trastornos mentales, por decir, una mujer que tiene depresión y que vive en una situación de violencia, probablemente va a ejercitar su derecho, ¿no?, de manera no con la misma capacidad que aquella mujer que no tiene depresión y está en una situación de violencia, ¿no? Entonces, de modo que en realidad suele ser más bien al revés, que las personas que tienen un problema de salud mental más bien están, digamos, muy vulnerables respecto a la violencia contra ellas, ¿no? Y en esto también quería puntualizar, María Jesús, lo que ha dicho la doctora Kestel, o sea, que es tan importante esto de tener servicios en la comunidad. En muchos de estos casos proceden de poblaciones donde no hay servicios de salud mental. No hay servicios que no solamente se preocupen de las personas que tienen trastornos mentales graves o adicciones, sino también, por ejemplo, de acompañar a las mujeres que tienen una depresión, ¿no?, en este proceso de recuperarse de la depresión para luego poder usar el resto de recursos de la comunidad. ¿Considera usted conmigo, doctor Cutipé, más aún usted que representa al MINSA, que el Estado tiene un rol fundamental aquí? Eso es, hay que decirlo, históricamente el Estado peruano, como muchos estados en el mundo, no han respondido, no han priorizado, porque se ha priorizado la salud física. Entonces, en el mundo tenemos ministerios de salud hechos para cuidar de la salud física de la población, pero no para cuidar de la salud mental, pensando en mucho la necesidad de hacer que no muera tanta gente por los problemas de salud física. Sin embargo, también se muere por los problemas de salud mental, si no es lo que estamos viendo, ¿verdad? O los suicidios, en fin. De modo que en el Perú
esta tendencia histórica se ha dado hasta la actualidad. Bueno, sin embargo, quizá hoy en día se desnuda, digamos, la realidad cada vez más, como usted decía muy bien, por los medios de comunicación. Sin embargo, ahí no termina el problema. Quizá ahí empieza el problema, doctora Questel, porque habría que entonces tratar a la sociedad, habría que hacer, no sé qué trabajos pudieran ayudar al Estado y del cual la comunidad forma parte total, involucrada. Un poco lo que estaba diciendo el doctor es justamente que actualmente en Perú se están abriendo servicios en la comunidad de salud mental, y eso va a permitir que se acceda a la comunidad, que la comunidad acceda a esos servicios. Ahora, no todos los problemas de violencia son responsabilidad de salud. En mi opinión, hay otros determinantes sociales que contribuyen, hay otros factores que contribuyen, la pobreza, las cuestiones de educación, trabajo, hay otros sectores que tienen que contribuir. Por eso nosotros también siempre hablamos de una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? No es solamente un problema de salud. Ningún país logra solamente por el tema de salud o a través de salud o de salud mental resolver problemas en su comunidad, ¿verdad? Necesita interactuar. Ahora, desde nuestra perspectiva, lo que el Ministerio está haciendo en este momento, que es romper un poco ese aislamiento y moverse hacia la comunidad, es algo que estamos acompañando con mucho interés, justamente. Antes, por ejemplo, no se hablaba tanto de los temas psicológicos, ¿no es cierto?, como usted decía, doctor, pero ahora el MINSA, ¿qué está haciendo? Cuéntenos, por ejemplo, a partir de estos centros comunitarios que busca, supongo yo, abrir, ¿no es cierto?, abrirse, como decía la doctora, a la comunidad. Cuéntenos, doctor. Así es, a partir de la promulgación de la Ley 29889, que modifica la Ley General de Salud y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental, se viene impulsando un desarrollo de servicios comunitarios de salud mental en todo el país. Este año es el primer año, ¿no?, que el Ministerio de Salud tiene un programa presupuestal dedicado exclusivamente a acciones de salud mental. ¿De cuánto hablamos? Este primer año el programa presupuestal está financiado con 69 millones de soles, ¿no? Tenemos en perspectiva ir haciendo estos avances. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas está en la idea, y para el próximo año debemos tener una inyección presupuestal mucho más fuerte, en la mira de que en 10 años o 10 o algo más podamos llegar a una inversión de 1.000 millones de soles, que va a ser posible que todo el país pueda tener centros comunitarios de salud mental. Ahora, por ejemplo, mire, yo le hago una pregunta, doctor. La madre de este chico, en el caso del mozo de Ate, en el caso de esta jovencita que ha sido encontrada en el descampado, ¿no es cierto?, por su propio primo, el caso de esta mujer en el sur, en Arequipa, ¿no es cierto?, que su propia pareja asesinó, descuartizó, enterró y tenía 8 meses de gestación. Probablemente sean personas que en algún momento su familia vio algún rasgo o algo que le pudo haber indicado hay algo en él que no está bien. ¿Podrán acceder de manera abierta a estos centros comunitarios? Así es, más aún si están cerca de donde viven, porque el gran problema que tenemos es que los pocos servicios que tenemos en el país, obviamente dado el desarrollo del país, quedan muy lejos, han quedado muy lejos de las personas. Pero en Arequipa, ya que usted, María Jesús, cita el ejemplo, este año estamos implementando con el gobierno regional de Arequipa 5 centros comunitarios de salud mental, que están ubicados estratégicamente de modo que puedan ser más accesibles a el servicio de psiquiatría que tenemos en el hospital regional, que está saturado. ¿Incluye los fármacos? Porque entiendo, doctor Cutipé, que por ejemplo los servicios de psiquiatría tienen que atender a la población. Eso es un tratamiento medicado. Así ¿Cuáles es. serían los problemas mentales más frecuentes en el país, doctor? Fundamentalmente tenemos depresión, trastornos de ansiedad y alcoholismo, ¿no? ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia, tenemos una prevalencia que más o menos nos hace proyectar que al año, en un año debemos tener alrededor de 280.000 personas con esquizofrenia y que requieren servicios, que actualmente solamente estamos cuidando de esas 280.000 alrededor de 29.000 personas. O sea, tenemos todavía un 90% de cobertura que hacer. Felizmente que esta ley ya ordena que el Estado tenga en sus establecimientos de salud del primer nivel tratamiento para estos problemas. ¿Dónde van a funcionar los centros comunitarios? Tenemos para este año 20 centros comunitarios, 5 en Arequipa, 5 en Trujillo, 6 acá en Lima, tenemos otro en Huancavelica, en el norte en Chiclayo y en Moquegua, ¿no? Para este año hemos avanzado con esas 6 regiones. Para el próximo año
pensamos que podemos avanzar a otro tanto más de regiones, según también haya la colaboración de los propios gobiernos locales, ¿no? Perfecto. Bueno, es una tarea que involucra a todos, ¿no? Sus opiniones finales, doctora. Bueno, que creo que este es el camino, este es el comienzo o un paso más, no el comienzo, pero un paso más adelante, concreto, importante, de compromiso para romper esa barrera. Y mientras escuchaba al doctor pensaba cuántas personas con una pierna quebrada no reciben tratamiento en el país, probablemente un porcentaje mucho menor que el de esquizofrénicos que no recibe tratamiento. Entonces es una tarea que no puede retardarse más, ¿verdad? Y asegurarse que cualquier nivel de especialización tiene posibilidades de dar respuesta a los problemas de salud mental que tienen diversos grados de complejidad, justamente. Y que quizás, doctora, si los atendiéramos a tiempo, desde cuando de pronto somos niños, ¿no es cierto?, probablemente tendríamos otros desenlaces, ¿cree usted? El doctor hizo un comentario que quiero reforzar. Es muy común la depresión postparto. Y hay situaciones de violencia alrededor de esos contextos. Lo que decía el doctor, una mujer que tiene depresión, por ejemplo, que es común, no va a tener la misma posibilidad de defenderse o de lanzar un señal de alarma frente a una violencia que se está desencadenando. Pero una señal de alarma podría ser, por ejemplo, contarle a algún familiar, contarle a un vecino. Recibir una atención terapéutica, que no puede ser medicamento, puede ser psicoterapia, una atención que le va a permitir superar. Estamos hablando de trastornos de salud, es decir, un problema de salud mental se resuelve en la mayoría de los casos y una persona con depresión deja de tenerla si recibe un tratamiento. Eso quiere decir que cuenta consigo mismo también para defenderse o para salir de una posible situación de violencia. Y mire, no en todos los casos, pero puede contribuir. Y mire, doctora Questel y también doctor Cutipé, con esto terminamos el caso de los feminicidios, ¿no?, que ha ido en aumento. Según las cifras, dice, en el 2015 se han reportado, de los conocidos, de los reportados 40 feminicidios, ¿no es cierto?, solo no estamos ni en julio y ya tenemos 40 feminicidios registrados y un promedio de 19.759, casi 20.000 atenciones por violencia familiar y sexual. Repita, por favor, doctor, ¿dónde van a estar estos centros comunitarios que el MINSA, por fin, ahora dice la salud mental equiparada un poco con la salud física? En este momento tenemos ya funcionando, todavía no se han inaugurado formalmente, pero están funcionando ya. En Villa María del Triunfo, en el sector de San Gabriel, tenemos el primer centro comunitario, tenemos otro en Sarita Colonia, en Callao, con el gobierno regional del Callao, que también ya está funcionando desde el 1 de junio. En Arequipa tenemos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ya uno funcionando, pero vamos a tener 4 más, en Ciudad Blanca, en Cerro Colorado, en Hunter y en el Valle de Majes, ¿no? De modo que esos son los primeros. En Trujillo también tenemos en el distrito del Porvenir, que es muy movido, ¿no? Pero muy bien la direza ha indicado, el primer centro comunitario está ahí. Tenemos en La Esperanza, tenemos en Tambo de Mora y en Virú, y uno tercero casi en la parte céntrica de Trujillo, en Quinto en la parte céntrica de Trujillo. ¿El hecho de que sean comunitarios involucra, digamos, doctor, que la atención sea totalmente gratuita? Forma parte del sistema de establecimientos de salud, de modo que el SIS también cobertura a todos los asegurados del Estado, de modo que hay esas facilidades. Y esto de comunitario tiene que ver no solo con lo gratuito, sino que tiene que ver con que hay una perspectiva de trabajo con especialistas, es decir, con psicólogos, con enfermeras, con trabajadoras sociales, con psiquiatras, pero que no identifican como el único lugar donde se puede ayudar a una persona el consultorio, sino más bien identifican una serie de posibilidades de trabajo en el lugar donde viven las personas, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que aclarar. El tema es amplio y qué bueno, pues por darnos esta noticia. Muchas gracias a ambos invitados, la doctora Débora Questel de la Organización Panamericana de la Salud y el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud, hablándole de estos centros comunitarios en el país. Una pausa, volvemos. Sí, pues.